mí me da la impresión de que la universidad clásica, la universidad medieval, cuando nace, es esa relación entre maestros y discípulos. Sí, eso es que enseñan saberes. Eso es la universidad. Enseñan saberes, ¿no? Pero ha pasado de vez en cuando también en la universidad alemana y en la universidad española. Yo recuerdo, dependería de las circunstancias, yo recuerdo en Oviedo, concretamente, pues durante varios años, los principales oyentes que yo tenía no eran gente que estudiaban la carrera de filosofía, eran gente que eran abogados, luego fueron abogados, médicos o lo que fuera, ¿verdad? Iban allí a las clases, sencillamente. Porque les gustaba. Claro, porque les gustaba, y luego discutíamos mucho, entonces las clases eran conferencias, entonces a mí que me daba lección 14, bueno, ni lección 14 ni 15, que era lo que tocaba, ¿verdad? ¿No? Era precisamente, pues yo creo lo que yo he entendido siempre que era la ciencia de la universidad. Sí, empezó, yo noté en mi experiencia académica, empecé a ver cómo se degradaba cuando empezaron a decirnos que había que repetir clases. O sea, que el problema es que tenía que dar clase y por la tarde repetirla, era una cosa absurda, repetir clase. Y luego se fue generalizando y fue poco a poco transformándose la universidad pues, en una especie de escuela de monitores para conducir, ¿verdad? Que es lo que ha conducido a la burocracia actual, pero al fin es otro capítulo. Yo he leído por algún sitio que siendo Gustavo, bueno, pues casi debía ser a la relación con un niño, que él se empezó a interesar por la filosofía. Yo recuerdo perfectamente cuál fue mi primer problema, que yo no sabía, no le llamaba filosofía. Mi primer problema, la primera vez que yo recuerdo haber escrito emborronado unas cuartillas completamente, pues, que necesitaba escribir para aclararme las ideas, era una cosa que había habido un profesor de ciencias naturales en Zaragoza, que había dicho, decía muy suavemente, la excepción confirma la regla. Y a mí aquello no me cabía en la cabeza, ¿verdad? La excepción confirma la regla. Y aquello fue un interés tan tenaz que me ha durado hasta ahora. Y efectivamente no era para menos, porque... Y se sigue diciendo la excepción. Claro, no, y además es un problema, porque hay que distinguir reglas y principios. Excuso decir esto en las leyes naturales, en las leyes matemáticas. En las matemáticas no caben excepciones. Tú no puedes decir, bueno, los ángulos valen 180 grados, menos uno que vale 190, que ahí no caben excepciones. Entonces, claro, ¿dónde caben excepciones y no caben? La división de ciencias naturales, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Es decir, que era un problema central. Pero yo recuerdo que aquellos problemas y los colaterales, yo pregunté, bueno, ¿y esto quién me lo puede explicar esto? ¿Dónde se estudian estas cosas? Me dijeron, eso es filosofía. Porque una cosa que yo noto, y es algo con lo que yo quería presentar precisamente esta conversación, los filósofos son ustedes unos personajes raros que piensan en cosas puramente especulativas, que tienen una imaginación volcánica que no hay quien los entienda, etcétera, etcétera. Y sin embargo, dos cosas. Una, son los que más se preguntan por qué ocurren las cosas y cuál, la lógica, ¿no? Sí. Y dos, cuando ustedes la arman, la arman. Ya. Las grandes novedades de una época aparecen en los que llaman trenes semánticos de la filosofía. Cuando empiezan en filosofía a aparecer palabras nuevas, anticipan lo que va a pasar 20 años después en el resto de esto. Hay un libro muy bonito que se titula así, ¿qué es la filosofía? Sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, una anécdota rápida en relación con un edificio magnífico que el Ayuntamiento de Oviedo nos ha prestado durante 50 años como fundación, que lleva mi nombre, y el nombre de mi padre y el de mi hijo, Fundación Gustavo Bueno. Bien, entonces, este edificio fue un antiguo sanatorio de partos, que todavía en la cenefa tiene unas cigüeñas. Bueno, pues es una muestra de cómo el público ve el asunto. Claro, la concesión por parte del Ayuntamiento provocó naturalmente pues, envidias y resentimientos. Y un día me pararon unos médicos por la calle y me dijeron con una sorna irónica, pero que era pura ignorancia, hombre, enhorabuena por esta cesión que les ha hecho el Ayuntamiento, pero ¿y qué tiene que ver la filosofía con los partos? Y yo les dije, hombre, miren ustedes, cuando le preguntan a Sócrates, ¿y cuál es tu oficio? Dice, pues mi oficio es el de mi madre, que era partera. Porque lo que hacía mi madre no era inventar ideas, sino ayudar a dar a luz a las ideas que todo el mundo tiene. Tengo que reconocer que aquellos señores se dieron cuenta del resbalón tan tremendo, se ruborizó uno de ellos y todo, y les dije, ala, a leer el teto rápidamente, a dejar de hacer preguntas estúpidas. La Fundación Gustavo Bueno tiene distintas iniciativas puestas en marcha, gracias fundamentalmente, es un proyecto con el cual hemos logrado ilusionar, digamos, a los responsables políticos, particularmente de la ciudad de Oviedo, del Ayuntamiento de Oviedo, y lo que se pretende, es ambicioso, es convertir Oviedo en un lugar de referencia de la filosofía en lengua española.
Salamanca. Usted acaba los estudios, Sí. Prepara una oposición y se convierte en profesor de un instituto de enseñanza media en Salamanca. Sí, sí. ¿No es esto? El Instituto Lucía de Medrano femenino, que es uno donde estuve 11 años y de los que conservo el mejor recuerdo. Y en donde yo vi con mis propios ojos y experiencia que la famosa cuestión entonces tan traída de si las mujeres son más inteligentes que esas tonterías es una cosa totalmente gratuita, porque yo he tenido alumnas de allí de un nivel... Incluido lo que pueda influir la educación de cada época. Hombre, no, eso influye muchísimo, por supuesto, pero cuando, por ejemplo, yo en Salamanca yo establecí una institución de la que estoy más orgulloso de toda la que he hecho en mi vida. Generalmente las niñas que iban al instituto aquel, pues eran campesinas de aquellos pueblos, pues yo tuve la evidencia que había que conseguir llevar aquello no solamente mediante un incremento del trabajo en las clases, sino también, concretamente, educándolas musicalmente. Cuando se habla de música, pues es como cuando se habla de filosofía, es una cosa equívoca, heterogénea, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? ¿Usted era un profesor hueso en esa época? Bueno, Sí, sí, ¿hueso, bastante, tío? muy hueso, sí. ¿Sí? Pero comprendía todo el mundo que fuera hueso, ¿eh? Porque había diálogo permanente y entonces allí no había trampa ni cartón. Ya. Es decir, es decir que éramos huesos todos. Es más, incluso en Oviedo puse yo algunas veces el sistema de los tribunales populares en donde examinaban los estudiantes. ¿Ah, sí? Y los estudiantes eran más huesos que yo. Salamanca, yo me equivoco, o es la universidad más antigua de España. Yo creo que es la más antigua. Yo creo que es la más antigua, y una de las más antiguas de Europa. Sí, sí, además. por supuesto, sí. Bueno, entre otras cosas porque el ser antigua quiere decir que tiene una biblioteca impresionante. Ah. Y eso está ahí. Es decir, el pretérito está presente en forma de las reliquias que quedan de ello, ¿no? Ya, eso está. Cosa que a Oviedo no le pasó porque lo quemaron 2 veces la biblioteca. Ya. Eso es una cosa increíble. Y el hecho de que en Salamanca, para mí Salamanca fue sobre todo la sorpresa. Yo me dedicaba a matemática y a lógica. Yo estaba estudiando, dedicaba a lógica y matemáticas. Entonces llego a Salamanca y me encuentro con una biblioteca impresionante de escolástica, ¿verdad? Yo recuerdo pues la primera reacción que tuve, bueno, estos libros con los cuales yo tenía tantos recelos, ¿verdad? De carácter ideológico, prejuicios, ¿verdad? Racionalistas. Digo, esta cantidad de libros algo tienen que decir, ¿verdad? Algo tienen que decir. Y entonces, por la misma razón que cuando ves a un armonium viejo lo tocas a ver cómo suena, pues a ver cómo suena aquel libro, ¿verdad? Y para sonar hay que leérselo. Y entonces yo empecé a aficionarme a leer aquello y me hice bastante experto en Juan de Santo Tomás, en el Tratado de los Dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y me metí bastante en los almanticenses, los conimbricenses, pero no leerlos, claro, naturalmente tomar apuntes, y de ahí viene mi relación con el obispo de Salamanca, que tuve yo una relación... Por él iba a preguntar yo. Sí. A ver, esa historia, ese a través de eso, encuentro precisamente, y sí. posterior de ese encuentro con Monseñor Barbado Viejo, Eso es, Barbado Viejo. a propósito Sí, sí, sí. de un artículo que usted dio en un periódico de Sí, no, Salamanca. bueno, A ver, ¿cómo se produce? la prehistoria es que yo en Madrid había sido discípulo del padre Manuel Barbado, que era un dominico asturiano, por cierto, de Pola de Lena, que también había sido discípulo de Cajal. Y era un dominico que tiene unos libros, ahí los tengo, unos libros, una historia de la psicología que es una verdadera maravilla, ¿no? De erudición, de exposición clara, era tomista riguroso, pero muy dado a las ciencias naturales como en general todos los tomistas, ¿eh? Y como le pasó, por ejemplo, a Ceferino González en Oviedo, que era realmente una primidísima figura, Ceferino González, también dominico. Bueno, pues de esta escuela, que había muchos asturianos, pues a mí el padre Barbado me quería mucho. Fue el que fundó en Madrid el Instituto de Psicología, que fue Yela el primer director, Yela Granizo, que murió hace 2 años, que éramos también compañeros de curso. Bueno, pues con esos antecedentes, yo voy a Salamanca, pues tendría entonces 22 años, 23, y me encuentro en el periódico pues una pastoral así que ponía Barbado Viejo, Ope, y dije, pues este es hermano del otro, evidentemente. Entonces fui a verle. ¿Y era hermano? Y era hermano, obispo. efectivamente, era hermano. Y entonces, A ver, los hicieron muy amigos me hicimos muy amigos, hasta que él descubrió algo. A ver, ¿cómo es esa historia? Nada, nos hicimos muy amigos y se comprende perfectamente porque ¿Por qué? yo recuerdo el primer día que estaba todo lleno de curas de la diócesis de Salamanca viendo al señor obispo. Yo estuve que hacer muchas 2 o 3 horas para que me recibiera, y entonces seguramente pues aquel buen señor que tenía entonces 65 años, por ejemplo, pues le debía hacer gracia que un joven de 23 o 24 años, Un filósofo impetuoso. sí, pues hablase de Juan de Santo Tomás y estudiase lógica. Total que le caí bien. Siempre por mi parte tuve que hacer concesiones. Por ejemplo, tenía que tratarle de ilustrísima,
Una vez que le dije usted, dijo, no me digas usted, dígame ilustrísima, y tenía que decirse ilustrísima. En fin, aprendí el trato. Se quedaba un poco como el intelectual de cámara del señor obispo. ¿Cómo? Sí, no, yo era un explorado, yo nunca había visto un obispo así hablando conmigo. Tan de cerca. Y nada, y un día pues el capellán del instituto me dijo, bueno, conocemos su gran amistad con el señor obispo, y yo quisiera que le pidiese un favor. Pues dígame, pues es cambiar la capilla de tal aula a tal otra. Y bueno, el problema, y bueno, el jueves que viene se lo planteo. Y efectivamente el jueves que viene, pues después de la conversación teológica, filosófica, pues le dije, ilustrísima, el capellán de mi instituto me ruega, interceda ante su ilustrísima para hacer el traslado de capilla de tal sitio a tal otro. Por lo visto la petición debió ser un poco rara o anómala, porque a mí me sorprendió mucho, me preguntó, me dijo, en principio no hay inconveniente, ya en plan administrador, ya cambió completamente el tono, en principio no hay inconveniente. Y me preguntó, ¿tiene ara? Ara, y yo no sabía lo que era el ara, y bueno, ara era el altar, y yo dije, pues sí, tiene ara. Yo no sabía que el ara era una reliquia, una piedra que se pone, eso es lo que no sabía. ¿Cómo no sabía eso? Pues que no, porque... Digo, no por formación religiosa, sino por formación puramente. Usted tan culto toda la vida no de sabía, niño y no sabía lo del ara. No sabía lo del ara, y ahí se ve la liturgia que había en mi familia, te das cuenta. Sobre mi padre tampoco lo sabía. Sí, porque... Entonces, resulta que yo no sabía lo que era. era. Eso de pescarle un renuncio así, bueno, es una cosa... Un renuncio completo, y entonces yo me di cuenta que había una avería que no había forma de solucionar. ¿Sí? Y porque dijo, usted, ¿qué dijo? No, él empezó a mirarme fijamente, él destapó ahí algo raro, y le dije, ¿hay ara? Él sabía que no había ara. Lo sabría como administrador, que aquellos institutos no tenían ara, yo qué sé, que no estaban consagradas las capillas, yo qué sé. Y yo le dije, sí, tiene ara. Me dijo, ¿cómo que tiene ara? Y yo, sí, tiene una ara de madera tallada, pero que yo lo pude. Entonces él empezó a ponerse, y la mirada se endureció, a mí me recordó realmente un inquisidor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se levantó y me dijo, usted no sabe lo que es el ara, hemos terminado así, y se acabó la historia, ¿verdad? Y aparte de ese ambiente puramente académico, ¿cómo era esa Salamanca? La salida de la pontificia en Salamanca era, yo la comparaba con una especie de Linneo que clasificaba el género y especies, era clasificar los diferentes clérigos que salían allí de género y especies. Eran bandas de todos los colores que había por allí, y entonces era una obra de Linneo, aprenderse toda aquella variedad y entonces era una tarea bonita desde el punto de vista taxonómico, ¿verdad? Y luego, pues, era en casa. Entonces había aparecido la novela de Orwell, 1984, donde hablaban de las telepantallas, ¿verdad? Y aquí la telepantalla entonces era, pues, la asistenta. Si tú no ibas a misa, sabías que se enteraba inmediatamente el inspector, el director general, y inmediatamente era la muerte civil. ¿Sí? Claro, sí, totalmente. Entonces yo a las 12 me marchaba de paseo por la telepantalla, para que la telepantalla no me acusó. y entonces yo teóricamente iba a misa y me marchaba a pasear.